Muy buenos días, Puerto Rico. ¿Cómo están? Es su abogada motorizada, la licenciada Roxana Soto Aguilú, haciendo este video en el día de hoy que lo voy a titular La Ley Marcial y el Posse Comitatus. Yo voy a empezar este video, que es estrictamente de derecho, para beneficio de aquellas personas que se quieran conectar. Espero que hayan amanecido bien hoy, dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Voy a comenzar con la siguiente cita. La verdad nada teme, a menos que se le prevé o se le prive de sus armas naturales, como son la libre discusión y el debate. Eso lo decía Thomas Jefferson, que fue uno de los presidentes de Estados Unidos y fue uno de los padres de la creación de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy yo te voy a hablar de estricto derecho porque dentro de lo que está viviendo Puerto Rico, y cuando estoy haciendo esa aseveración estoy hablando de estar viviendo el trabajar contra el coronavirus. Muchas personas se han meramente enfocado en aceptar cualquier directriz gubernamental sin profundizar un poco más si ese es el mecanismo procesal adecuado por etapas. Y si usted no me ha entendido, voy a volver a hacer la clarificación. Una cosa es que nos estemos resguardando en los hogares para minimizar la potencialidad de exponernos a contraer el virus. Pero eso tiene que ir de la mano con la reflexión ciudadana de que como Puerto Rico tiene un andamiaje legal constitucional, ¿qué derechos si algunos o qué andamiaje legal si algunos se está viendo afectado o se trastoca por tomar la medida de encuartelamiento? Y si eso va a ir en escalada, a eso es lo que me refiero, ¿está bien? Porque yo comencé diciendo en este video que la verdad nunca debe temer a menos que se te prive del arma de la discusión y el debate. Pero hemos visto, por ejemplo, como en el día de ayer, de ser cierto, porque yo desconozco si en efecto es cierto o no, que el ingeniero Carlos Pesquera hizo una expresión en Twitter hacia los exsecretarios del Gabinete Constitucional de Puerto Rico, que es hagan buche y síganlo. Pues eso en la historia italiana se le llama omerta. Y omerta lo que significa es cuando dentro de las actividades nebulosas se toman decisiones para acallar al que necesita hablar. Eso le dicen omerta. Y vuelvo de nuevo a decir que la verdad nunca debe temer a menos que se le prive del arma de la discusión y el debate, según Thomas Jefferson, porque en Puerto Rico tenemos que levantar la voz para que se generen el debate de ideas. ¿Ok? Puerto Rico nunca ha vivido en un estado de derecho perfecto. Y no estamos viviendo en un estado actualmente ideal. Por lo tanto, cuando yo te voy a hablar hoy de la ley marcial y del Posse Comitatus, que así es como se llama este video, yo primero voy a comenzar a darte ejemplos y luego te voy a explicar en qué consiste la ley marcial y en qué consiste el Posse Comitatus. ¿Eh? Miren, en el año, lo tengo por aquí en mis notas, porque, exacto, voy a comenzar con el año 1815. En el año 1815, el estado de Luisiana, que en aquel momento no era el estado de Luisiana, New Orleans estaba en guerra por parte de las fuerzas militares norteamericanas lideradas por Andrew Jackson, que posteriormente fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Estaba en guerra
con Inglaterra e Irlanda, porque habían llegado unos navíos por el Golfo de México y estaban tratando de capturar el territorio de Luisiana para proclamarlo a nombre de la corona inglesa. Y ya para ese tiempo, en el 1815, estaban los norteamericanos con una fuerza militar que unos venían de voluntariados y otros venían de las Fuerzas Armadas per se. Y esa guerra se luchó precisamente para evitar una invasión inglesa e irlandesa en territorio norteamericano. Mientras esa guerra duró, que fue para enero de 1815, hubo que aplicar la ley marcial en New Orleans. ¿Ok? Pero la ley marcial vino a raíz de que hubo una invasión de 50 navíos ingleses e irlandeses para querer ocupar a New Orleans, en Luisiana, que queda en el Golfo de México. Luego, usted tiene el incidente que ocurrió del Gran Fuego de Chicago para el 1871 y fue en octubre. En Chicago, Illinois, que queda para el centro de los Estados Unidos, comenzó un fuego en un granero de la familia O'Leary. Y allí, que la mayor concentración de personas eran irlandesas o inglesas, el granero era de madera. Chicago había pasado por esa época de ese año por un periodo de sequía, así que no estaba lloviendo, y la mayor construcción de las propiedades eran de madera. De madrugada se suscita en un granero un fuego, y el fuego se comenzó a propagar de columna en columna. Habían tantos vientos, además de la sequía, que el fuego se propagó del lado de la ciudad, del lado sur hacia el lado norte. Y por 3 días estuvo ardiendo la ciudad de Chicago. Por 3 días. Pero ¿qué sucede? Mientras esto está ocurriendo, hubo más de 300 muertos y hubo más de 100,000 personas que se quedaron sin hogar a causa de haber perdido sus propiedades por los fuegos de Chicago. Por lo tanto, hubo que aplicar ley marcial, porque tú tienes más de 100,000 familias sin hogar, merodeando la ciudad, sin tener que comer, sin tener donde dormir, sin tener donde asearse. Y por lo tanto, hubo que aplicar ley marcial. Desde ese momento, en el 1815, el estado de Illinois cambió los códigos de construcción de propiedades. Y cuando les di el ejemplo también del 1815, que fue la batalla de New Orleans, cuando atacaron los navíos ingleses e irlandeses a Luisiana y se encontraron con las fuerzas militares de Andrew Jackson, también se aplicó la ley marcial. Porque en Estados Unidos se ha aplicado la ley marcial en 3 ocasiones diferentes y te las estoy explicando. La tercera fue un terremoto que ocurrió en la ciudad de San Francisco para el 1906. San Francisco, en California, tiene una gran concentración de población asiática. Pues no les voy a llamar chinos, asiáticos, ¿verdad? Y entonces, cuando ocurrió este terremoto, que fue bajo la faja de San Andrés, como la que nosotros en Puerto Rico tenemos, que es la faja de Montalva, que fue para donde ocurrió el estremecimiento del terremoto del 7 de enero del 2020, pues en el caso de San Francisco, ellos tienen la faja de San Andrés, porque eso es parte de las placas tectónicas que constituyen o componen el mapa mundial. Pues en este caso, en la placa de San Andrés en San Francisco, cuando ocurre este terremoto de 7.9 grados, lo que hizo fue derrumbar muchísimas manzanas de una conglomeración ciudadana en el área de San Francisco, que es altamente costera. Allí fallecieron 10,000 personas. 10,000. Se dice que alrededor de unas 400,000 familias se quedaron sin hogar. Y muchas personas se fueron a vivir a la orilla de la bahía de Oakland. Y entonces esto también provocó
que en lo que San Francisco podía volver nuevamente a levantarse, se aplicara una ley marcial. Y estos han sido los 3 eventos en donde en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica se ha aplicado una ley marcial. Así que, recapitulando, los 3 eventos, bendición Aguilú, los 3 eventos de aplicación de ley marcial en Estados Unidos. 1. Fue en el 1815 con la invasión de los ingleses e irlandeses a las costas de Luisiana y se encontraron con Andrew Jackson para evitar que hubiese entonces una invasión extranjera al estado de Luisiana. Luego tuvimos los fuegos de Chicago, donde más de 100,000 personas se quedaron sin hogar porque se originó un fuego en el granero de la familia O'Leary. Y ahí es donde cambian los códigos de construcción en Chicago. Y luego tenemos en el 1906 el terremoto de San Francisco, donde más de 400,000 personas, jefes de familia, se quedan sin hogar y hubo más de 10,000 muertos. Esas han sido las tres instancias donde se ha aplicado ley marcial en Estados Unidos. En Estados Unidos no se ha aplicado ley marcial por pandemia ni por epidemia. Y dije en el video al principio que ya mismo iba a comenzar a explicar después de los ejemplos qué es ley marcial y qué es posse comitatus. Pues explicado esto, muchas personas entienden que en Puerto Rico, por nosotros estar bajo la instrucción de un acuartelamiento, el próximo paso debe ser ley marcial. Y yo me quiero detener ahí. Me quiero detener ahí para explicar lo siguiente. Hace, diría usted que como 3 meses, pueden ir a mi biblioteca de videos. Yo hice un video estrictamente hablando de qué es lo que significa una orden ejecutiva, cuál es su alcance, cuáles son sus limitaciones. Ustedes saben que el toque de queda está generado a través de una orden ejecutiva. Y una orden ejecutiva, para beneficio de las personas que van a ver este video o lo están viendo en el día de hoy, meramente es una determinación del Poder Ejecutivo para implementar en ejecución una política que tiene que ser en carácter temporero, porque el vehículo procesal en estricto derecho, para permitir que se pueda aplicar en carácter permanente o en carácter a largo plazo, una toma de decisiones legislativas en Puerto Rico le corresponde a la Asamblea Legislativa, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Y yo necesito que eso usted lo comprenda. ¿Qué sucede? Una orden ejecutiva es estrictamente derecho administrativo. Como el Poder Ejecutivo, usted sabe que Puerto Rico se divide en 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Poder Ejecutivo no es el que legisla, es el que ejecuta, el que implementa, porque el Poder Legislativo es el que legisla y le corresponde a la rama entonces homóloga, que es el Ejecutivo, aplicar la legislación que legislan en el Capitolio. Si esa legislación tiene algún desperfecto, tiene algún chichón, vamos a llamarlo así, que lacera derechos constitucionales, para eso tenemos la tercera rama de poder gubernamental, que se llama el Poder Judicial. Así que una ley la crea la legislatura, la implementa el Poder Ejecutivo, y si pasa algo de que tenga deficiencias, siempre podemos ir a un tribunal para que el Poder Judicial revise la legalidad, la validez, el contenido, la aplicabilidad de esa disposición. ¿Okay? La pregunta sería, ¿el mero hecho de que estemos bajo acuartelamiento ha desmantelado el Estado de Derecho de Puerto Rico constitucional? La respuesta es que no. Nosotros seguimos teniendo el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, todos en igualdad de condiciones, ¿no? Por lo tanto, sigue aplicando la doctrina de frenos y contrapesos. La orden ejecutiva que creó el gobierno de Puerto Rico para el acuartelamiento es de naturaleza administrativa. Y cuando tú legislas dentro del derecho administrativo,
tú tienes que ser muy cuidadoso en que tú no laceres derechos democráticos constitucionales. Porque si va en contra de la Constitución, esa orden ejecutiva siempre tiene que estar sujeta a revisión judicial. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el mero hecho de que se publique una orden ejecutiva no significa que los tribunales de Puerto Rico no pueden pasar validez sobre el contenido o alcance de esa orden. ¿Sí? Y entonces la pregunta sería, ¿la orden ejecutiva de acuartelamiento requiere en este momento que Puerto Rico aplique una ley marcial? Que todavía no le he explicado, pero de eso es lo que se trata el video. Y la respuesta es que no. La respuesta es que no, porque cuando usted se va al artículo 4 de la Constitución de Puerto Rico, a la sección 4 particularmente, dice que el gobernante de turno siempre va a tener la potestad de implementar una ley marcial siempre y cuando ocurran una de tres cosas. Invasión, que eso no ha ocurrido. Rebelión, que es intentar derrocar al gobierno mediante el uso de las Fuerzas Armadas. Eso no ha ocurrido. Y tercero, que se atente contra la seguridad del gobierno. Y eso tampoco ha ocurrido. Por lo tanto, si esos son los tres derivados, los tres elementos, las tres causas o razones que la Constitución de Puerto Rico dice, esta es la razón por la cual un gobernante puede aplicar la ley marcial en este momento en Puerto Rico, ¿aplicaría correctamente la ley marcial? Pues la respuesta es que no. Lo que sucede es que hay académicos, y cuando digo académicos voy a hablar de abogados. No estoy hablando de maestros, estoy hablando de abogados. Hay abogados en Puerto Rico que como nunca habían atravesado por un proceso de pandemia, o de contagio, ¿verdad? Viral, entienden que la ley marcial sí aplica para Puerto Rico. Y entonces, ahí es donde académicos del derecho tenemos disparidad. ¿A quién le correspondería entonces pasar juicio valorativo correcto si en Puerto Rico se aplicara una ley marcial, si procede o no? Va a ser al Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque ellos son los últimos interpretadores de esa Carta Magna nuestra, que es la Constitución. Pues entonces, ¿qué sucede? Cuando usted va a hablar de ley marcial, yo también te voy a dar el ejemplo de México, que en marzo del 2016 la Cámara de Diputados mexicana aprobó para darle un poder único al presidente de los Estados Unidos mexicanos, que así es como se llama la república, para que pueda, número uno, y esto es lo que significa ley marcial en México, es un poder total para suspender todos los derechos democráticos de los ciudadanos y decretar estado de emergencia. Y esto pasó el 29 de marzo del 2016 en la Cámara de Diputados de México. Luego de la caída de la Unión Soviética, ustedes saben que se dividieron todas las regiones de lo que era la antigua Unión Soviética para proclamar su independencia. Y entre ellos está Ucrania, porque Ucrania era parte de lo que originalmente era la Unión Soviética. La capital de Ucrania es Kiev. Y Kiev tiene áreas, ¿verdad? Ucrania tiene áreas que son que llegan a las costas y las comparten con el resto de lo que actualmente se conoce como Rusia. Siempre ha existido un conflicto no tan solo étnico, sino también un conflicto político
por afiliaciones a unos hacia la independencia, porque Ucrania es como de más tendencia occidental, y tenemos otra facción que sigue queriendo que Ucrania sea adherida a Rusia. Y ellos siempre llevan muchos años de conflicto entre sus fronteras náuticas y sus fronteras territoriales. Pues por los más de 5 años que han tenido de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Ucrania ha tenido que en algunas provincias aplicar la ley marcial. ¿Y qué es la ley marcial? Precisamente el suspender todo tipo de derecho democrático de su ciudadanía para adelantar una causa de defensa militar. Y entonces, pues para mí era importante no tan solo darte los 3 ejemplos donde en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica se ha aplicado la ley marcial, que ya te di los eventos, sino traerte el ejemplo de México, traerte el ejemplo de Ucrania, para que veas que en todos los eventos históricos que te he presentado, que unos son de Euroasia, otros son de Centroamérica, otros son de Norteamérica, cómo realmente la ley marcial impacta. O sea, bajo qué situación es que se activa. Pues en este caso, si se llegara a aplicar la ley marcial en Puerto Rico, primero se va a privar el derecho a la libertad de expresión, por lo tanto aquí no va a haber libertad de prensa. Aquí los periódicos no van a poder trabajar ni los periodistas. 2. Se va a suspender el derecho a la libertad de asociación. Usted no se puede reunir con nadie, en público o en privado. 3. Se suspenden todos los derechos del acusado. Por lo tanto, usted puede ser arrestado sin orden de registro ni allanamiento. El gobierno puede entrar a su propiedad sin una orden de registro y allanamiento. Puede saquear su propiedad. Puede hacerlo bajo ley marcial. No hay derecho al voto. Bajo ley marcial, una persona que es arrestada no hay obligación de leerle sus derechos constitucionales, particularmente las advertencias de las famosas Miranda Rights. Una persona que vive bajo ley marcial no tiene derecho al recurso de habeas corpus, que es el derecho de la excarcelación. Una persona bajo ley marcial no tiene derecho a estar representado por abogado, ni a tener juicio justo ni imparcial, ni tampoco tenerlo en tiempo adecuado, de ser tras su arresto llevado inmediatamente ante un juez. Porque esos derechos se suspenden mientras aplica la ley marcial. Usted no tiene derecho a libertad de culto. ¿Ahora me estás entendiendo? Porque la prioridad no son tus derechos individuales. La prioridad es que el Estado garantice que puede luchar la guerra por una invasión o detener y mitigar la rebelión para derrocar al gobierno. No hay derecho de fianza bajo ley marcial. Entonces, para continuar ilustrando a la gente, es importante que comprendan que nosotros los ciudadanos lo que debemos hacer entonces es cooperar, que es lo que hemos estado haciendo. Yo no estoy diciendo que el mejor vehículo procesal para haber implementado el acuartelamiento fuese una orden ejecutiva. Yo, como académica del derecho, entiendo que el vehículo procesal adecuado debió haber sido una legislación por parte de la Asamblea Legislativa firmada por Fortaleza. Pero aún así, la intención es válida y voluntariamente nosotros los ciudadanos debemos respetarla para los efectos de asegurarnos
que queremos contribuir con mejorar a Puerto Rico y proteger nuestras vidas. Y eso está muy bien. Yo, en cuanto a este último factor que estoy explicando, no estoy en contra, porque al contrario, yo estoy apoyando y cada día ejerzo el acuartelamiento, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas que no te permite la ley marcial es que tengas tu libertad de movimiento. Que tú desees irte. No vas a ir arrestado hasta que concluya el periodo de lucha contra la invasión o contra la religión. ¿Qué pasa? En estos días hemos visto, o al menos desde que se aplicó la orden ejecutiva, que la Guardia Nacional ha tenido una participación colaboradora, ya sea para tomar la temperatura en los aeropuertos, ya sea como fue, por ejemplo, para mover mercancía mediante camiones, suministro, ayudar a levantar carpas, porque ahora tenemos también un hospital móvil, ¿verdad? Que es carpas en un parking para ubicar personas positivas a coronavirus. Así que en este momento volvemos, no tenemos centralizadas los casos de coronavirus en instituciones médicas en Puerto Rico, los tenemos esparcidos. Pero de eso no es lo que voy a hablar hoy. Vuelvo nuevamente con lo de la ley marcial. Esa participación que está teniendo la Guardia Nacional está siendo vista con muy buenos ojos por la ciudadanía. ¿Okay? Pero cuando se activa la ley marcial, quienes imponen el orden es el ejército o la Guardia Nacional. Puerto Rico no tiene ejército. Así que tendría que solicitar ayuda al Congreso de los Estados Unidos para que el Congreso de los Estados Unidos dé una autorización para que hagan una movilización de militares a Puerto Rico. Ten eso claro. Y por el otro lado, la Guardia Nacional es un ente complementario de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Así que indistintamente de que tengamos una Guardia Nacional, si la Guardia Nacional se puede activar por si hay una ley marcial, que sean ellos los que apliquen las políticas de seguridad en Puerto Rico, pues está CUARE, y te voy a decir por qué. ¿Qué significa CUARE en derecho? Pues eso te veremos y te voy a explicar el por qué. Aquí fue donde anoche yo me estaba acordando de una de mis conversaciones en un restaurante allá en Moca que se llamaba Verde Luz, que yo iba a almorzar con Juan Maribra cuando era profesor mío. Y entonces pasa lo siguiente. Ustedes saben que ahora mismo, porque voy a explicar lo que es posse comitatus y por eso quiero que me presten un poquito de atención. Ustedes saben que ahora mismo ya el gobierno de Estados Unidos proclamó que a través de FEMA le va a estar pagando a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Así que por ende, en carácter accesorio, el miembro de la Guardia Nacional se convierte en un funcionario federal, porque quien te paga, pues ahí es donde tú determinas, ¿no? Y entonces, el posse comitatus lo que te dice es que se prohíbe en los Estados Unidos que, a menos que no sea activado por el Congreso de los Estados Unidos o por el presidente, no se puede activar ni el ejército ni a la Guardia Nacional para ser el ente de defensa o ser el ente que le brinda seguridad a un territorio o a un estado, a menos que no tenga esa autorización. A menos que no tenga esa autorización. Y eso para mí es bien importante que usted lo sepa, porque eso usted lo va a encontrar en el título 18 del United States Code, sección 1385, y se llama el Posse Comitatus Act del 1878. Y dice claramente:
cuyo fin era establecer límites al gobierno federal en el uso de militares con fuerzas del orden. La ley prohíbe a la mayor parte de los cuerpos uniformados federales, ejército, fuerzas aéreas, Guardia Nacional, a ejercer atribuciones propias de las fuerzas del orden público, como por ejemplo la policía, en propiedades que no sean federales dentro del territorio nacional de los Estados Unidos. Así que, ¿por qué vuelvo a hablarles a ustedes de ese día que yo estaba con Juan Mari almorzando con él en Moca, en el restaurante Verdeluz? Porque precisamente con él estaba hablando sobre... Sí, Efraín, pues mira, allí yo iba con don Juan a almorzar. Mi amigo don Juan, que Dios lo tenga en la gloria. Y entonces, pues, él aprovechaba a hablarme de derecho y yo, como una pupila fervorosa de aprender tanto, ese día estábamos conversando sobre el posse comitatus. Y era cómo la Guardia Nacional se podría entonces convertir en la policía de Puerto Rico en caso de que se aplicara una ley marcial. Y por eso es que estoy haciendo este video, para que usted pueda, quizás a lo mejor no me vas a entender la primera vez que veas este video, pero a lo mejor si le das replay dentro de un ratito, pues quizás me vas a poder entender. Porque lo que yo estoy tratando de decir es que todos los recursos que tiene Puerto Rico no necesariamente son pagados con fondos estatales. Y todos los cuerpos de seguridad que tiene Puerto Rico tampoco necesariamente son cuerpos de seguridad estatales. Y cuando se quiere aplicar una ley marcial y tú quieres activar cuerpos de seguridad, pues hay que estar bien claro a qué ente gubernamental le responde ese ente de seguridad. Y lo que estoy hablando es que si se aplica la ley marcial, que ya te expliqué cuáles son los derechos que se pierden automáticamente cuando se aplica la ley marcial, la Guardia Nacional no puede venir a sustituir la labor de la policía de Puerto Rico, porque el andamiaje legal es distinto. Y yo vuelvo y digo para las personas que se están conectando, yo sé que todos tenemos que colaborar, todos, y eso está muy bien, porque yo también estoy colaborando. Lo que pasa es que hoy yo me levanté bien clara, aunque eso lo hago todos los días, pero bien clara sobre la importancia que tiene que si yo tengo poder, porque yo tengo un poder intelectual muy amplio, yo quiero ese poder poderlo repartir, que es información. Y Thomas Jefferson decía que donde único uno tiene que temer es cuando se te priva a ti de la oportunidad de discusión y de debate. Y para mí es importante que si ya hay otros académicos que en Puerto Rico han tenido la oportunidad de hablarte sobre lo que es ley marcial, porque a lo mejor lo que yo estoy diciendo aquí es repetido, que ya lo hayan dicho otros analistas en Puerto Rico. Pero para mí es importante que tú sepas, y es lo que he estado explicando en este video, cuáles han sido las 3 veces que se ha aplicado la ley marcial en los Estados Unidos, que fue en el 1815, bajo la guerra de New Orleans, con la invasión inglesa e irlandesa frente a la fuerza militar de Andrew Jackson en Luisiana, que luego fue en el 1871 en los fuegos de Chicago tras el incendio del granero O'Leary, en el 1906 en San Francisco con el terremoto de 7.9 bajo la falla de San Andrés, lo que ha pasado en México en marzo del 2016 cuando la Cámara de Diputados mexicana le da poder absoluto al presidente, al gobernante de los Estados Unidos mexicanos, para que pueda decretar ley marcial y suspender los derechos democráticos, constitucionales y civiles de los ciudadanos mexicanos. Y te di el ejemplo de las fricciones beligerantes que existen entre Ucrania y Rusia, particularmente en el área de frontera acuática y terrestre, y cómo se ha aplicado en más de 5 ocasiones la ley marcial. En Puerto Rico no se ha aplicado la ley marcial. Y el cuestionamiento mío es si de una orden
ejecutiva, que ya yo expliqué que es un vehículo administrativo, que no es una legislación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, tenemos que brincarle una ley marcial. Y mi respuesta es que no. ¿Que todos debemos colaborar? Sí, todos estamos colaborando, todos. Y que sigan arrestando al que esté fuera del toque de queda y no tenga justa causa para estar en la calle o vendiendo lo que no tenga que vender, perfecto. Pero todos estamos colaborando. Lo que no estoy de acuerdo es que si la mayor cantidad de Puerto Rico está colaborando, ¿por qué por un puñado de personas constantemente nos tienen que estar intimidando con que nos van a aplicar ley marcial? No estoy de acuerdo con ese discurso por las razones que estoy explicando aquí de lo que es ley marcial. Porque aún yo, estando acuartelada, yo sigo teniendo mis derechos constitucionales y democráticos vigentes. Yo no los tengo suspendidos, ni tú tampoco. Aquí todos estamos cooperando. Pero el estar utilizando cada vez que sale alguien a hablar a nombre del gobierno, a decir, y no me hagan poner una ley marcial. Mira, esto no es como que el cuco viene, porque todos estamos colaborando. Y entonces mi incomodidad es que le hablan al pueblo y no necesariamente el 100% del pueblo sabe lo que es ley marcial. Y te dicen, no, porque la ley marcial es una disposición del artículo 4 de la sección 4 de la Constitución de Puerto Rico, pues que le da el poder al gobernante de poner ley marcial. Ajá, pero explícaselo al pueblo. Dile, mira, si se aplica la ley marcial, pueden entrar a tu casa, tumbarte la puerta sin orden de registro de allanamiento, arrestar a cualquiera de tus familiares, privarle del derecho a fianza, porque así es como funciona, entiéndelo. Tenerlo ubicado en un lugar y cuando se pueda, pues se le dará un juicio. Miren, quizás para muchas personas la Constitución es un mero depósito de palabras, pero no para mí. Y yo me siento en el día de hoy hablando de lo de la ley marcial y el Posse Comitatus Act que te estoy explicando, como el día que tuve que salir por primera vez a hablar del derecho a la libertad de expresión y lo que conlleva un proceso de residenciamiento para un jefe de Estado, con el caso de Ricardo. Porque hay cosas que el pueblo necesita saber, pero que se les lleve al detalle. Mira, si ocurre esto, pues 1, 2, 3, 4, 5, estos son los pasos obligatorios que hay que realizar para poder llegar a este resultado. Y eso en derecho se llama la preclusión. Usted no puede brincar pasos. Primero tú realizas una etapa para luego poder llegar a la otra y desarrollar todo el andamiaje que hay en la segunda fase, pero tú no me puedes brincar del 1 al 10. Y lo que yo estoy tratando de plantearte al que ve mi video en el día de hoy sobre ley marcial y Posse Comitatus es precisamente que veo que el gobierno, para que usted no se sienta mal, porque yo estoy clara de que Puerto Rico está perfecto como está en su gobierno, ¿verdad? Según muchas personas. Lo que quiero dejar claro es que cuando el político no te habla claro y tú tienes dudas al respecto, tú también eres responsable de ponerte de pie y decir, un momento, tú me gobiernas, está muy bien, pero ¿dónde quedan mis derechos? En 1, 2 y 3. ¿Ves? Y no estoy de acuerdo. La abogada motorizada Roxana Soto Aguilú no está de acuerdo en que de una orden ejecutiva de acuartelamiento nos brinquen a una ley marcial. No estoy de acuerdo. Tiene que haber un filtro entre medio. ¿Y ese filtro cuál puede ser? Modificar el alcance de la orden ejecutiva. Es una alternativa. Porque todavía nadie se ha atrevido a coger la orden ejecutiva
y radicar un pleito en un tribunal para revancharla. Y es porque a la hora de la verdad todo el mundo lo que quiere es que podamos pasar este episodio y que volvamos a retomar nuestras vidas en el diario vivir ordinario. Y todo el mundo está tratando de cooperar, incluso yo. Por eso es que me he quedado quieta. Pero el que me quede quieta de no ir a corte no significa de que me voy a quedar quieta de no informarle a la gente lo que es una ley marcial. Porque ante una ley marcial nadie tiene derechos, solamente el gobernante. Y entonces escucho al ingeniero Pesquera, que dice en las noticias, que escribió en Twitter que decía, y a los secretarios que se han ido, que hagan buche y sigan caminando. Pues por eso te tengo que hablar de omerta, que es el concepto italiano que se dice cuando hay actividades nebulosas y hay que acallar a la gente. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que también yo me calle sobre lo que es ley marcial? ¿Que también quieren que yo me calle y yo no le diga a la gente qué es lo que te va a pasar una vez se aplica una ley marcial, para que después pregunte, mira, yo no sabía lo que era, mira que me pueden que pueden entrar a casa sin una orden de registro y allanamiento, ¿sí? Ajá, que pueden incautarme cosas, ajá, que yo no tengo derecho a fianza, ajá, que, mira, no. Yo sé que el mundo está en emergencia. Yo lo puedo entender. Pero por estar en emergencia no significa que uno tiene que actuar en histeria. Aquí tienen que haber unos pasos. Y yo exhorto a todos los legisladores de Puerto Rico, a todos, que tengan bien claro lo que es ley marcial y el Posse Comitatus Act del título 18 USC. Porque mi llamado para este video es para la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Así que si usted tiene algún legislador que es amigo suyo, compártale este video, porque es a ellos en prioridad a quienes les estoy hablando. Y es a todos los legisladores de Puerto Rico. Y a todos los alcaldes y presidentes de asambleas municipales de Puerto Rico. Y a todos los asambleístas. Porque en las redes sociales lo único que yo he visto es o discordia política o aplauso político. Pero no he visto a nadie, legisladores, secretarios, asambleístas, alcalde, decir, sabemos que estamos en una emergencia, pero tenemos que cogerlo con calma con lo de la ley marcial. No he visto a uno. Y eso me entristece el corazón. Porque también la primera línea de defensa de cada municipio es su alcalde. Porque la primera línea de defensa de cada municipio es su asamblea municipal, su plantilla de asambleístas. Y yo sé que lo que yo estoy hablando, hay muchos alcaldes en Puerto Rico que ni tan siquiera saben lo que es el Posse Comitatus. Y eso no tiene nada de malo. Pero necesito que te apoderes de la información. Porque entonces va a tener que ser mi alcalde, va a tener que ser mi asamblea municipal quien salga al frente a hablar por la gente de Junco. Por darte un ejemplo. Porque entonces yo necesito a un Ángel Peña, que es legislador, que salga a hablar por el distrito que representa. ¿Me están entendiendo ahora? Quizás no todo el mundo tiene la información clara, pero lo importante es que en el proceso de diseminar ideas, la gente esté clara de que a Puerto Rico en este momento, bajo estas circunstancias, donde te he dado ejemplos, explicaciones, te he citado fuentes de derecho,
no se debe aplicar una ley marcial y por qué. Yo he escuchado a representantes de facultades de Derecho y a representantes del Colegio de Abogados, pero se han quedado en la discusión corta. No es que como la Constitución dice que, pero es que no nos han invadido, no hay rebelión, pues quizás sí, quizás no, yo me voy a, o sea, yo asumo postura. Y mi postura es que no debe aplicarse una ley marcial en Puerto Rico. No debe. Y mi postura es que todos estamos colaborando. Y que por un puñado de personas no se nos debe castigar al resto de la población que estamos poniendo de nuestra parte. Pero se ve mal que cuando al pueblo no se le explica por parte de su gobierno lo que es ley marcial, los estén asustando por radio y televisión de que le van a aplicar una ley marcial. Eso es una falta de respeto a la democracia y a los derechos civiles de los ciudadanos. Así que yo le pido a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que haga un frente común a nombre de la democracia, a nombre de la Constitución. Nosotros, los gobernados, estamos poniendo de nuestra parte. Creemos que el acuartelamiento es una medida adecuada, porque el acuartelamiento no va a paralizar el virus. Pero al menos estamos en una fase no ya preventiva, estamos en una fase de ejecución, de ver de qué forma podemos mitigar el daño ya propagado. Pero porque estemos trabajando con mitigación de daño no significa que nos van a quitar nuestros derechos. Levántate, Asamblea Legislativa, ¿qué pasa? No es allí en el centro, donde se llama la Rotonda del Capitolio, que está firmada en original la Carta Magna de Puerto Rico, que es la Constitución de Puerto Rico, y ustedes le pasan todos los días por ese redondel, todos los días cuando van a trabajar, pues es hora que hoy se levante la Asamblea Legislativa. Al pueblo no se le debe atemorizar con una ley marcial. Y nadie levanta la voz en oposición por parte del gobierno que la ley marcial en este momento no es de aplicabilidad para Puerto Rico, no debe ser aplicada y mucho menos el pueblo debe ser atormentado como si fuésemos niños de kindergarten, que si usted no se sienta van a aplicar la ley marcial. Eso es una falta de respeto a la democracia. Así que espero que este video haya sido educativo, que haya comprendido lo que es ley marcial, los ejemplos que le he dado históricos, lo que es el Posse Comitatus Act, que los invito a que lo lean también, que soy solidaria con el que todos sigamos con el acuartelamiento. Y gracias por seguir el video. Vamos a ver con qué les puedo venir en el día de mañana. ¿Está bien? Hoy no voy a hacer videos en la tarde porque hoy voy a hacer unos Goofy Games aquí en mi casa. Sí, porque es parte de lo importante, ¿verdad? Que es uno hacer actividades de entretenimiento en el hogar, y creo que yo voy a terminar, miren, explotar. Pero para mí lo importante era poder cumplir con un forista que me había escrito la semana pasada, un caballero, que me escribió: por favor, ¿podrías hablar sobre la ley marcial? Y yo dije, no hay ningún problema. Y dentro de mí dije, déjame buscar la información del Posse Comitatus también. Así que los quiero muchísimo. Gracias por sintonizar mis videos. Y por favor, una vez más, recuerden. Todos estamos poniendo de nuestra parte. Estamos claros en eso. No hay problema con eso. Todos estamos poniendo de nuestra parte.
Pero en el momento que tenemos que temerle al gobierno, es en el momento en que no se puedan diseminar las ideas y levantar debates. Y creo que estamos rayando en eso. En Puerto Rico nadie puede levantar la voz en oposición meramente para pedir que se reflexione y se diseminen las consecuencias de lo que se quiera aplicar. Porque yo vuelvo y digo, podemos estar acuartelados y todos estamos cooperando con el acuartelamiento, pero eso no va a sacar el virus de Puerto Rico. Vendrán otras facetas, otras etapas. Y lo que estoy diciendo es que de una orden ejecutiva a una ley marcial es un salto muy grande y peligroso para el pueblo de Puerto Rico. Que pasen una extraordinaria mañana. Los quiero mucho y vendré con otro video mañana, ¿está bien? Pero espero que hoy les haya gustado sobre ley marcial y pose comitatus. Se les quiere, cuídense, bye bye.